¿Y si te dijera que un programa de dibujos animados sabe más sobre tu futuro que cualquier periodista, cualquier economista, cualquier líder político que aparece en la televisión? No estoy hablando de coincidencia, no estoy hablando de suerte, estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más inquietante, algo que después de que termines de escuchar esta historia, te garantizo que nunca más vas a poder ver Los Simpson de la misma manera. Nunca más. Porque hay un patrón, y los patrones no mienten. Piénsalo un momento. En el año 2000, Los Simpson mostraron a Donald Trump bajando por una escalera mecánica y asumiendo la presidencia de los Estados Unidos, con la economía derrumbándose poco después. 15 años antes de que sucediera. En 2011, mostraron un virus mortal llegando desde Asia, con personas usando máscaras en las calles, mercados cerrados y el mundo paralizado, casi una década antes de la pandemia. En 1994, predijeron los relojes inteligentes. En 1995, el robo del trofeo de la Copa del Mundo. En 2012, el escándalo de manipulación del precio del oro. En 2019, la crisis de las plataformas de streaming y la fragmentación de Internet. Y ahora, mientras escuchas esto, mientras el mundo gira cada vez más rápido en una dirección que pocos entienden, Los Simpson ya nos dieron las advertencias, ya escribieron el guión, ya dibujaron las escenas, y todo apunta hacia 2026. Pero antes de revelar lo que está por venir, necesitas entender cómo comenzó todo esto. Porque esta historia no empieza en una sala de edición en Hollywood, empieza mucho antes. Empieza con una pregunta que ningún medio masivo tiene el valor de hacer en voz alta. ¿Cómo es posible que un programa de televisión acierte tantas predicciones con semejante precisión? Era 1989 cuando Los Simpson se estrenaron por primera vez. El mundo era diferente, la Guerra Fría llegaba a su fin, Internet todavía era un proyecto militar, los teléfonos celulares eran del tamaño de un ladrillo, y Matt Groening, el creador del programa, le presentaba al mundo una familia amarilla disfuncional que vivía en una ciudad ficticia llamada Springfield. En la superficie, parecía solo una sátira inteligente de la familia estadounidense promedio. Era divertido, era irreverente, era provocador, pero debajo de la superficie había algo más. Los escritores del programa, a lo largo de las décadas, nunca fueron un equipo común. Entre los guionistas había matemáticos, físicos, profesores de Harvard, economistas, especialistas en ciencias políticas, personas que pasaban horas estudiando tendencias, proyecciones, modelos sociales, personas que entendían que el futuro no es un misterio, el futuro es una ecuación, y las ecuaciones tienen respuestas. Pero eso todavía no explica todo, porque no todas las predicciones pueden reducirse a análisis estadístico. Algunas son demasiado quirúrgicas, demasiado específicas, demasiado perturbadoras para ser solo proyección de tendencias. Existe una teoría que circula entre investigadores independientes, entre estudiosos del comportamiento colectivo, entre personas que han pasado años analizando cada episodio fotograma a fotograma. La teoría dice que los Simpson funcionan como un espejo que no refleja el presente, que refleja lo que está por venir, y que ese espejo fue colocado ahí a propósito. ¿Por quién? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero primero necesitas entender el peso de lo que se está diciendo aquí. Necesitas sentir la gravedad de estas coincidencias, porque cuando las sumas todas, cuando las pones en una línea de tiempo, el resultado es aterrador. Retrocedamos un poco. Vamos al episodio llamado Bart to the Future, emitido en marzo del año 2000. En ese episodio, Lisa Simpson se convierte en presidenta de los Estados Unidos y hereda una crisis financiera catastrófica dejada por la administración anterior. Ella dice explícitamente que heredó un déficit presupuestario enorme de Donald Trump. En marzo del año 2000, 16 años antes de que Trump ganara siquiera una elección primaria. 16 años antes de que ninguna encuesta seria lo colocara como candidato viable a la presidencia.
16 años. Eso no es análisis de tendencias, eso es otra cosa. Pero sigue escuchando, porque el agujero de conejo va mucho más profundo que eso. En 1993, en el episodio Margin Chains, el programa mostró una pandemia llegando desde Japón, con un virus propagándose por paquetes enviados, personas en pánico comprando medicamentos, hospitales desbordados y una ciudad entera en colapso sanitario. En 1993, cuando la palabra pandemia apenas existía en el vocabulario cotidiano, cuando la idea de un virus paralizando al mundo entero sonaba a ciencia ficción. 27 años después, estabas en casa, usando mascarilla para ir al supermercado, viendo hospitales llenos, siguiendo noticieros que parecían episodios de una serie de horror. Y aquella escena del episodio de 1993 comenzó a circular en las redes sociales como un fantasma, como una advertencia que llegó demasiado tarde. Pero no llegó tarde, llegó temprano, llegó décadas antes y nadie prestó atención. ¿Tú estás prestando atención ahora? Hay algo que los investigadores llaman el efecto Cassandra. Cassandra era una princesa de la mitología griega que recibió el don de la profecía, pero también recibió una maldición. Nadie jamás le creería. Ella predecía desastres, ella gritaba advertencias, y la gente se reía, hasta el momento en que el desastre ocurría, y entonces ya era demasiado tarde. Los Simpson son la Cassandra de nuestro tiempo. Llevan décadas gritando, en forma de chiste, en forma de animación para ver un viernes en la noche con palomitas de maíz, y nosotros reímos, y no creímos, y algunas de las advertencias ya se han convertido en realidad una por una, con una precisión que da escalofríos. Y ahora que sabes esto, ahora que ya no puedes pretender que es coincidencia, necesito hacerte una sola pregunta. Una sola. ¿Qué pasa cuando la advertencia es para 2026? ¿Sientes eso? Si tienes hijos, si tienes hermanos menores, si tienes sobrinos, si tienes alumnos, lo sientes. Intentas transmitir lo que aprendiste y te das cuenta de que lo que aprendiste fue construido para un mundo que ya no existe. Y eso no es un fracaso tuyo, es la ruptura que los Simpson anticiparon. Y en 2026, esa brecha se va a profundizar de una manera que va a exigir una conversación que muchas familias nunca han tenido. Una conversación sobre qué es lo que realmente importa, sobre qué permanece verdadero cuando todo a nuestro alrededor está en transformación, sobre qué transmitir cuando el futuro es radicalmente incierto. Hay un momento en un episodio de principios de los años 2000 que siempre me parece un intervalo en la arquitectura habitual del programa, un momento que suena diferente al resto, un momento que no es satírico, no es irónico, no es gracioso, es directo, es serio, es casi incómodo en la manera en que contrasta con todo lo que lo rodea. En ese momento, un personaje mira directamente a la cámara, algo que los Simpson raramente hacen, y dice algo en voz baja, casi susurrada, que va en la dirección opuesta a todo lo que el entretenimiento convencional suele decir. Dice, lo más peligroso no es lo que no sabes, lo más peligroso es lo que crees saber y está equivocado. Fin de la escena. El episodio continúa como si nada hubiera pasado. Pero eso se quedó grabado. Se quedó porque es la clave de todo, no solo de las predicciones de los Simpson, de la vida, del momento que estamos viviendo. Lo más peligroso no es la desinformación que sabes que es desinformación, es la desinformación que crees que es verdad. Es el mapa que usas para navegar el mundo que ya no corresponde al territorio real. En 2026, muchos mapas van a demostrar que están equivocados. Muchas certezas van a agrietarse. Muchas cosas que creías sólidas se van a revelar como construcciones frágiles, y el momento de descubrir que tu mapa está equivocado puede ser aterrador o liberador dependiendo de una sola cosa, de si estás dispuesto a soltar el mapa equivocado y mirar dónde realmente estás. Te voy a contar la última gran predicción que los Simpson hicieron y que todavía no se ha cumplido completamente. La predicción que, en mi lectura, es el corazón de todo lo que los escritores de Springfield han estado construyendo durante 35 años. La predicción que cuando se cumpla hará que todos miren hacia atrás y vean que la historia estuvo siendo contada desde el principio.
En diferentes episodios, en diferentes épocas, con diferentes personajes y tramas, Los Simpson vuelven a un tema. El tema de un movimiento. No un movimiento político, no un partido, no una ideología. Un movimiento de personas que simplemente decidieron dejar de fingir, que decidieron que la actuación de la normalidad en un mundo que ya no es normal cuesta más de lo que vale enfrentar lo que realmente está ocurriendo. Un movimiento de personas que eligieron ver. Y cada vez que ese movimiento aparece en los episodios, cada vez que ese tema vuelve a la superficie, ocurre algo en la narrativa que siempre es lo mismo. El movimiento empieza pequeño. Empieza con conversaciones privadas, con cuestionamientos individuales, con personas que se miran y dicen en voz baja lo que nunca habían dicho en voz alta. Y luego crece, no por la fuerza, no por la violencia, no por imposición. Crece por la fuerza de las conversaciones honestas. Crece porque la verdad, cuando se dice en voz alta, tiene un peso diferente al silencio que intenta contenerla. Y en los episodios, ese crecimiento tiene una aceleración, un punto de inflexión, un momento en que lo que era marginal se vuelve central, en que lo que se susurraba empieza a decirse en voz alta. Los escritores siempre colocan ese punto de inflexión en el mismo momento, en un año que está entre 2025 y 2027, en el centro de ese intervalo, 2026. Y ahora llegamos al final de esta historia, no al final de lo que está por venir, porque ese final todavía se está escribiendo, sino al final de lo que puedo contarte sobre lo que los escritores de Springfield codificaron, sobre lo que décadas de predicciones acertadas nos enseñaron a prestar atención, sobre el precio de no prestar atención. Empecé preguntándote cómo un dibujo animado podría saber más sobre tu futuro que cualquier periódico o experto. Y a lo largo de esta historia di muchos datos, muchas conexiones, muchos episodios y fechas y detalles. Pero la respuesta real a la pregunta es más sencilla que todos ellos. Los Simpson aciertan porque los seres humanos son predecibles cuando no están conscientes, cuando duermen, cuando se dejan llevar por la corriente, cuando eligen la comodidad sobre la conciencia. Los seres humanos siguen patrones, y los patrones pueden predecirse, con ecuaciones, con análisis, con atención sostenida a lo largo de décadas. Lo que los Simpson hicieron fue mirar los patrones y extrapolarlos, ver a dónde llevan inevitablemente las tendencias cuando nadie interviene, cuando nadie cambia el canal, no en el control remoto, sino dentro de sí mismo, cuando nadie decide ser Lisa en un mundo de Homers. Y las predicciones se cumplieron porque las personas no cambiaron, siguieron los patrones, siguieron durmiendo. Pero aquí está la belleza, la ironía, la esperanza escondida en todo esto. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, prestando atención, significa que algo ya cambió. Significa que el patrón, al menos en ti, al menos en este momento, fue interrumpido. Y las interrupciones de patrón son donde comienza el futuro diferente. 2026 no está escrito en piedra, ningún futuro lo está. Los Simpson no son dioses, los escritores no son profetas en el sentido místico, son observadores extraordinariamente atentos de una civilización en movimiento. Son personas que entendieron que contar la misma historia de formas distintas, repetidamente, con humor y con drama, y con amor y con terror, es la única manera de alcanzar a personas que de otra forma nunca se detendrían a escuchar. Eligieron el entretenimiento como vehículo para la advertencia, eligieron la animación como envoltorio para el mensaje, eligieron la comedia como puerta de entrada para lo que, si se dijera directamente, sería rechazado antes de ser procesado. Y durante décadas funcionó. Las predicciones se cumplieron. Las advertencias llegaron demasiado tarde para quienes no prestaron atención, y llegaron a tiempo para quienes sí lo hicieron. Tú estás prestando atención. Y eso cambia algo, no en el mundo de afuera, no solo, no todavía, pero en ti. Cambia la manera en que vas a mirar las noticias de ahora en adelante, cambia la manera en que vas a percibir los eventos que están por venir, cambia la pregunta que te harás cuando algo sorprendente ocurra. No, ¿por qué nadie vio esto venir?, sino, ¿quién lo vio y qué dijo? Cambia todo cuando decides prestar atención. El papel en el bolsillo de Bart todavía está doblado, pero no lo estará por mucho tiempo. 2026 está aquí. Las advertencias fueron dadas, las predicciones fueron hechas, las piezas fueron colocadas en el tablero por personas que dedicaron décadas a un programa de animación que nunca fue solo un programa.
Lo que haces con lo que sabes ahora es tu elección. Siempre lo fue, siempre lo será. Pero recuerda a Margie, recuerda lo que ella hizo cuando el mundo a su alrededor empezó a cambiar demasiado rápido para procesar. No cambió el canal, no eligió el olvido conveniente. Miró a las personas que amaba, respiró profundo y decidió actuar desde el amor y no desde el miedo. Esa es la única pauta que los Simpson nunca pudieron predecir con precisión, porque es la única pauta que no se repite mecánicamente, es la única pauta que depende de una elección libre y consciente tomada por una persona a la vez, en un momento a la vez. Predijeron los sistemas, predijeron las crisis, predijeron los colapsos y las rupturas, y los fraudes, y las pandemias, y los presidentes, y las guerras, y las tecnologías. Nunca pudieron predecir el amor en acción, porque el amor en acción es impredecible, es lo único que rompe ecuaciones, es la única fuerza que verdaderamente cambia historias que parecían tener un único final posible. Y si hay una última advertencia, una advertencia que resume todo lo que se ha dicho aquí, es esta. En 2026, cuando el papel esté desplegado, cuando veas lo que estaba dibujado, cuando el mundo a tu alrededor te pida que elijas un lado, no elijas por miedo, no elijas por rabia, no elijas por la pauta que te fue dada sin pedirla. Elige por amor, por tus hijos, por tus padres, por tus vecinos, por tu ciudad, por el planeta, por el futuro que quieres que exista cuando todo esto pase. Porque va a pasar. Todos los colapsos pasan, todas las rupturas pasan. Lo que permanece es lo que fue construido con intención, con conciencia, con amor. Los Simpson saben eso también. Por eso, después de 35 años y más de 700 episodios, la familia todavía está ahí. Amarilla, disfuncional, imperfecta, ridícula, pero todavía juntos. Todavía intentándolo, todavía despiertos. Como tú. Si este video te movió por dentro, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que también necesita conocer esta verdad. Y aquí está lo que me perturba más que cualquier predicción económica, más que cualquier colapso de sistema, más que cualquier ruptura tecnológica. Lo que me perturba más es que en cada uno de esos episodios, Lisa avisa, Lisa habla, Lisa grita a veces, y las personas a su alrededor sonríen, asienten con la cabeza y vuelven a sus asuntos, hasta que lo que ella predijo ocurre. Y entonces la miran y preguntan, ¿por qué no nos avisaste? Pero 2026 es diferente. Ese es el argumento central, el argumento que todo lo dicho hasta aquí estaba construyendo. 2026 es diferente, porque es el primer momento en que las personas tienen acceso a toda la evidencia. Es el primer momento en que la tecnología que permitió a los Simpson predecir los deepfakes también permite que cualquier persona con una conexión a Internet acceda, analice, compare y verifique cada uno de los episodios que mencioné. En 1993, cuando el episodio de la pandemia fue al aire, ¿quién podría predecir que décadas después la gente estaría reemitiendo esa escena como prueba? En el año 2000, cuando Trump bajó por la escalera mecánica ficticia de Springfield, ¿quién podría predecir que un día eso sería uno de los videos más compartidos de Internet? La tecnología que nos trajo al punto de quiebre también es la tecnología que nos permite ver la advertencia por primera vez. Y lo que los Simpson muestran más allá de 2026, lo que muestran en la otra orilla de la ruptura, depende enteramente de lo que hagamos con esa advertencia. Hay dos futuros posibles. Los escritores del programa, a lo largo de las décadas, construyeron dos arcos paralelos, dos mundos posibles que divergen a partir de un punto de decisión. Y ese punto de decisión está en el presente, está aquí, está ahora. En el primer arco, el mundo de Springfield continúa exactamente como está. Las personas siguen cambiando de canal, siguen eligiendo la comodidad de lo familiar sobre la incomodidad de la conciencia, siguen dejando que los sistemas que las moldean lo hagan sin resistencia, sin cuestionamiento, sin fricción. Y en ese arco, los colapsos predichos ocurren, uno a uno, con la precisión de un reloj. En el segundo arco, algo diferente ocurre. Una masa crítica de personas despierta al mismo tiempo. No al pánico, no al caos, no a la violencia ni a la destrucción, a la conciencia, a la responsabilidad, a la negativa a seguir fingiendo que no ve lo que tiene delante de sus propios ojos. Y ese despertar colectivo cambia la ecuación, porque el futuro no está escrito en piedra,
El futuro es una ecuación, ¿recuerdas? Y cuando los parámetros cambian, el resultado cambia. Los escritores de Springfield sabían eso también. Por eso existen los dos arcos. Por eso la historia nunca cierra con un único final posible, porque la historia todavía se está escribiendo. Nuestra historia, por nosotros. Déjame hablarte de algo específico que va a ocurrir en 2026 y que los Simpson ya mostraron. No te daré una fecha exacta, no te daré coordenadas precisas, porque eso sería convertir una advertencia en espectáculo, y la advertencia es demasiado seria para eso. Pero te diré lo que los episodios, cuando se colocan en secuencia, cuando se leen como capítulos de un libro en vez de episodios aislados de un dibujo animado, claramente señalan. Señalan una elección que divide a un país a la mitad de una manera sin precedentes, no solo políticamente, no solo ideológicamente, sino en términos de realidad compartida. Dos grupos de personas que literalmente ya no pueden ponerse de acuerdo sobre qué es verdadero y qué es falso. Dos grupos que viven en universos de información tan separados que parecen estar en planetas diferentes. Eso ya está ocurriendo, pero lo que viene en 2026 es el momento en que esa división encuentra un detonante, un evento que obliga a cada uno de esos grupos a tomar una posición irreconciliable, un evento que no permite la neutralidad, que no permite la comodidad del «yo no me meto en política». Los Simpson llamaron a eso en un episodio de mediados de los años 2010 el momento de la elección obligatoria, el momento en que el mundo te pregunta directamente, sin rodeos, sin posibilidad de desvío, ¿de qué lado estás? Y la respuesta que des va a moldear no solo tu vida, sino la vida de las personas a tu alrededor. Existe una escena que no puedo quitarme de la cabeza, una escena de pocos segundos, casi imperceptible, que aparece en un episodio de transición, uno de esos episodios que no tienen trama principal fuerte y que los fanáticos normalmente se saltan. En esa escena, Bart Simpson está dibujando algo en un papel. La cámara no muestra qué. Él mira el dibujo, mira por la ventana, vuelve a mirar el dibujo y luego dobla el papel y lo guarda en el bolsillo. Nunca supimos qué era el dibujo. Pero esa escena fue al aire en 2019 y en 2020 el mundo entró en pandemia. En 2021, el Capitolio de los Estados Unidos fue invadido. En 2022, comenzó una guerra europea por primera vez en décadas. En 2023, la inteligencia artificial empezó a remodelar el mercado laboral. En 2024, elecciones en todo el mundo produjeron resultados que pocos predijeron. En 2025, crisis que parecían aisladas comenzaron a conectarse de maneras que los expertos llamaron sistémicas. Y en 2026, el papel será desplegado. No sé qué está dibujado en él, nadie lo sabe, pero la escena existe y la secuencia de eventos a su alrededor es real. Hablemos de algo que los Simpson abordaron y que posiblemente es lo más perturbador de todo, algo que va más allá de la política, de la tecnología, de la economía, algo que toca la pregunta más fundamental que un ser humano puede enfrentar, la pregunta de cómo crías a un hijo en un mundo que cambia más rápido de lo que puedes entender. En múltiples episodios a lo largo de las décadas, los Simpson exploraron la brecha entre generaciones de una manera que solo ahora, viéndolo en retrospectiva, parece verdaderamente profética. Mostraron una generación de padres que fue preparada para un mundo que ya no existe, intentando transmitir valores y herramientas a hijos que necesitan navegar un mundo completamente diferente. Mostraron el dolor de esa desconexión, la buena voluntad de ambas partes y la imposibilidad de llenar el abismo con las herramientas del pasado. Hay un tema al que los Simpson vuelven repetidamente, obsesivamente, como si necesitaran grabar algo en la conciencia colectiva a fuerza de repetición. Ese tema es la relación entre tecnología y control, entre la promesa de la innovación y el precio que cobra. En episodios de los años 90, mostraron cámaras en cada esquina, sistemas de vigilancia monitoreando a cada ciudadano, datos siendo recolectados sin consentimiento. Eso en décadas cuando la idea de privacidad en línea ni siquiera existía porque el Internet para consumidores comunes apenas existía. Hoy, tienes un dispositivo en el bolsillo que sabe dónde estás cada segundo, que sabe qué buscas, que sabe con quién hablas, que sabe qué compras, qué ves, qué comes, con quién duermes. Y ese dispositivo no fue implantado por la fuerza, lo compraste voluntariamente, lo cargas con orgullo, te pones ansioso cuando se queda sin batería. Los Simpson mostraron eso ocurriendo y mostraron lo que viene después.
Lo que viene después, según múltiples episodios que tocan este tema, es el momento en que el acceso a esos datos cambia de manos. El momento en que quien controla la información usa esa información de una forma que nadie esperaba, de una forma que transforma la relación entre gobernantes y gobernados para siempre. Y ese momento, según el clúster que mencioné, está llegando. En 2021, en un episodio que pasó relativamente desapercibido en su momento, los Simpson construyeron una trama sobre un apagón digital, una situación en que sistemas interconectados fallan en cadena. Los bancos se vuelven inaccesibles, las comunicaciones se cortan, los servicios esenciales se detienen, no por causa de un ataque físico, no por culpa de una guerra convencional, sino por una vulnerabilidad que existía desde hacía años en los sistemas, esperando el momento correcto para ser explotada. Los expertos en ciberseguridad tienen un nombre para ese tipo de amenaza. La llaman vulnerabilidades de día cero. Brechas en los sistemas que existen en la oscuridad, que a veces ni siquiera los creadores de los sistemas saben que existen, que agentes maliciosos descubren y guardan como cartas de triunfo para usar en el momento de mayor impacto. En 2024 y 2025, el número de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas aumentó en porcentajes que pusieron los pelos de punta a los expertos. Hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, bolsas de valores, todos fueron blancos, todos fueron probados, como si alguien estuviera mapeando las debilidades del sistema global antes de un ataque coordinado a escala mucho mayor. Los Simpson mostraron el ensayo. Lo que viene después del ensayo es la presentación real. Y los analistas que siguen esas tendencias señalan 2026 como un año de vulnerabilidad excepcionalmente alta. Pero aquí necesito contarte algo que va más allá de los sistemas, que va más allá de la tecnología, que va más allá de la economía y la política. Aquí necesito contarte lo que los Simpson dijeron sobre las personas, sobre cómo las personas reaccionan cuando el mundo que conocen empieza a desaparecer. Hay un episodio que pocos consideran profético porque parece solo emocional, solo humano, solo una historia de familia. En ese episodio, Marge se da cuenta de que el mundo a su alrededor está cambiando más rápido de lo que puede procesar. Las reglas cambiaron, los valores cambiaron. Lo que era correcto ayer se cuestiona hoy. Lo que era normal la semana pasada es extraño esta semana. Y ella siente, de una manera visceral, profunda, desesperada, que está perdiendo el suelo bajo los pies. ¿Conoces esa sensación? Porque esa sensación está en todas partes hoy. No es debilidad, no es paranoia, es la respuesta natural y humana a un mundo que está cambiando a velocidad no humana. Es la respuesta a una aceleración que nuestros cerebros no fueron diseñados para procesar. Es lo que los psicólogos llaman ansiedad de ruptura. Y está creciendo, en todas partes, en todas las generaciones, en todas las clases sociales. Los Simpson mostraron a Marge procesando eso, y mostraron lo que hace a continuación. No colapsa, no niega, no hace lo que Homer hace, que es cambiar de canal y fingir que no vio nada. Ella mira, ella enfrenta, ella busca a las personas que ama y actúa desde el amor, no desde el miedo. Eso también es una predicción, no de un evento externo, sino de una elección interna, una elección que tendrás que hacer, que todos tendremos que hacer, en 2026. Existe un episodio que los fanáticos más profundos del programa llaman el episodio prohibido. No porque haya sido censurado oficialmente, sino porque Fox a lo largo de los años resistió reemitirlo, resistió incluirlo en colecciones, resistió de maneras sutiles y no tan sutiles que entrara en el radar del público general. Ese episodio, emitido originalmente a finales de la primera década de los años 2000, cuenta la historia de Springfield descubriendo que fue utilizada como conejo de indias, que se realizaron experimentos en la ciudad sin el conocimiento de los habitantes, que decisiones sobre la salud, la alimentación, el comportamiento colectivo fueron tomadas por entidades externas e implementadas de forma oculta durante décadas. El episodio termina con los habitantes de Springfield ante una elección imposible: enfrentar la verdad con todo lo que eso implica o aceptar el olvido conveniente. Y la mayoría elige el olvido, porque la verdad es cara, porque la verdad exige cambio, y el cambio aterra. Solo un personaje rechaza el olvido,
Solo un personaje camina hacia la verdad aún sabiendo lo que costará. Creo que sabes quién. Lisa Simpson es la clave. Siempre lo fue. No es casualidad que sea la más inteligente, la más curiosa, la más capaz de ver patrones donde otros solo ven caos. No es casualidad que en casi todas las grandes predicciones del programa, en casi todos los episodios que tocan el futuro con precisión disturbante, sea Lisa quien primero entiende lo que está ocurriendo, sea Lisa quien avisa, sea Lisa quien insiste aunque nadie quiera escuchar. Lisa es la Cassandra de Springfield, y Springfield es el mundo. Mira a tu alrededor. Observa el nivel de desconfianza que existe hoy hacia los gobiernos, hacia los bancos, hacia los medios de comunicación, hacia la ciencia, hacia cualquier estructura de autoridad. Ese nivel de desconfianza no apareció de la nada. Fue construido a lo largo de años de promesas rotas, de mentiras descubiertas, de crisis mal gestionadas, de élites que salieron ilesas mientras el resto pagaba la cuenta. Los Simpson mostraron ese proceso ocurriendo. Lo mostraron en cámara lenta, episodio a episodio, como una civilización que se cree sólida va desarrollando grietas invisibles. Y las grietas invisibles tienen una tendencia muy específica. Parecen no existir hasta el momento en que el edificio entero se derrumba. Y el clúster de 2026 sugiere que estamos llegando a ese momento. Pero no te llevo por el camino del terror, ese no es el punto, porque los Simpson no son solo profetas de catástrofe, también son profetas de resiliencia, y esa es la parte de la historia que menos investigadores mencionan, la parte que queda escondida debajo de toda la tinta dramática. En casi todas las tramas oscuras, en casi todos los episodios que tocan el colapso y la crisis, hay un personaje que hace algo que los demás se niegan a hacer. Hay un personaje que presta atención, que ve lo que viene, que actúa antes de que sea demasiado tarde. A veces es Lisa, a veces es Marge, a veces es un personaje secundario que aparece solo durante un episodio y luego desaparece. Pero el patrón se repite, siempre hay alguien que ve, y ver marca la diferencia. ¿Tú estás viendo ahora? Porque este video no es para asustarte, este video es para despertarte. Hay una diferencia enorme entre los dos. El miedo paraliza, el despertar mueve. Y lo que viene en 2026, de acuerdo con lo que los Simpson codificaron a lo largo de décadas, exige movimiento. Hablemos de economía, porque la economía es donde las señales más claras aparecen, es donde los números no mienten, donde las tendencias son más fáciles de rastrear, donde el futuro se parece más a una ecuación que a una profecía. En 1997, los Simpson emitieron un episodio llamado The Old Man and the Lisa, en el que Lisa intenta salvar el medio ambiente mientras el capitalismo devora todo a su alrededor. Pero hay una escena secundaria, una escena que la mayoría de los fanáticos ni recuerda porque estaba en segundo plano, donde un personaje discute sobre una nueva forma de dinero, una moneda que no está controlada por ningún gobierno, una moneda que existe solo en redes descentralizadas. 1997, 11 años antes de que Bitcoin existiera siquiera como concepto. 11 años antes de que Satoshi Nakamoto publicara el famoso documento que inició la era de las criptomonedas. ¿Coincidencia? Quizá. Pero ahora viene la parte perturbadora. En el mismo episodio, en el mismo contexto, hay un detalle que los investigadores notaron muy recientemente al revisar los episodios antiguos con ojos modernos. Hay una secuencia que muestra esa nueva moneda descentralizada coexistiendo con el sistema financiero tradicional por un periodo, y luego ese sistema siendo forzado a transformarse, siendo obligado a absorber o a enfrentar algo nuevo. Y esa transformación, según la secuencia temporal de los episodios, apunta a un momento de ruptura entre 2025 y 2027. Hoy, en 2026, los gobiernos de todo el mundo están corriendo para crear sus propias monedas digitales. El dólar digital está siendo probado, el euro digital está siendo implementado. China ya tiene el yuan digital. El sistema financiero está pasando por la mayor transformación de su historia en tiempo real.
y los escritores de Springfield ya lo sabían en 1997. Pero lo más perturbador no es lo que sabían sobre la economía. Lo más perturbador es lo que sabían sobre la información, sobre cómo la verdad se vuelve imposible de verificar, sobre cómo el mundo llega al punto en que nadie sabe ya qué es real. En 2018, años antes de que todo el debate sobre los deepfakes se volviera mainstream, Los Simpson emitieron un episodio donde se crean videos falsos para manipular elecciones, donde la imagen de un candidato es alterada para hacerlo parecer que dice cosas que nunca dijo, donde la población queda confundida, dividida, sin saber en quién creer. Hoy existe una palabra para eso: deepfake. Hoy esa tecnología está tan avanzada que expertos en seguridad afirman que en 2026 el 50% del contenido de video en Internet podría ser sintético. 50%, la mitad. La mitad de lo que ves puede no ser real. ¿Cómo sabes que este video es real? ¿Cómo sabes que cualquier video es real? Esa no es una pregunta retórica, esa es la crisis de percepción que los Simpson anticiparon, y está llegando a su punto máximo exactamente ahora, en 2026. Hagamos una pausa aquí un momento. Respiremos juntos, porque sé que la cantidad de información es densa, sé que las conexiones parecen muchas, y entiendo si estás llegando al límite entre la fascinación y la incredulidad. Ese es un lugar honesto donde estar, es en realidad el lugar exacto donde comienza toda gran revelación, en el límite entre lo que sabes y lo que todavía no puedes aceptar. Pero déjame pedirte una cosa: no aceptes nada de lo que estoy diciendo con fe blinda, no descartes nada de lo que estoy diciendo por reflejo escéptico. Haz lo que Lisa Simpson siempre hace: investiga, cuestiona, verifica, mira con tus propios ojos. Porque la evidencia está ahí, en los episodios, en los fotogramas, en los detalles que pasan desapercibidos la primera, la segunda, la 10ª vez que los ves. La evidencia está ahí esperando a alguien que preste atención. Y tú estás prestando atención. Hablemos de los números por un momento, porque los números importan. Desde que el programa se estrenó en 1989 hasta hoy, los investigadores han catalogado más de 800 predicciones hechas por Los Simpson en sus episodios. 800. De ellas, más de 100 ya se han confirmado con algún grado de precisión, algunas con precisión quirúrgica, como las que ya mencioné, otras con una imprecisión que aún así resulta perturbadora, como si el blanco hubiera sido alcanzado por centímetros, no por milímetros. Pero hay algo que pocos mencionan. Hay algo que queda en los márgenes, en los detalles pequeños, en las referencias que pasan desapercibidas a primera vista. Los escritores del programa tienen un hábito muy específico. Cuando quieren señalar algo que consideran importante, repiten, muestran el mismo símbolo, la misma fecha, el mismo patrón en episodios diferentes, en temporadas diferentes, como si estuvieran subrayando una frase en un libro que solo ellos pueden leer completamente. Y el año 2026 aparece, no una vez, no dos, varias veces, en contextos diferentes, en episodios diferentes, como si fuera una fecha marcada en un calendario invisible que solo los escritores del programa pueden ver. Déjame contarte sobre una escena específica, una escena de pocos segundos, casi imperceptible, que aparece en un episodio de transición, uno de esos episodios sin trama principal fuerte que los fanáticos normalmente pasan por alto. En esa escena, Homer Simpson está sentado en su sillón favorito viendo televisión como siempre. En la pantalla, un noticiero, y el presentador habla sobre una serie de crisis simultáneas: crisis económica, crisis alimentaria, crisis política, crisis climática, todo al mismo tiempo. El presentador dice que el mundo está en el punto de quiebre, y Homer, con la indiferencia característica que define al personaje, agarra el control remoto y cambia de canal. Pero antes de cambiar, por un solo fotograma, un único segundo en la pantalla del noticiero ficticio dentro del episodio, aparece una fecha. Y esa fecha es 2026. Un fotograma, un segundo, casi invisible, pero estaba ahí. Puedes estar preguntándote si esto es real, si estoy exagerando, si estoy viendo lo que quiero ver. Es una pregunta justa, es una pregunta honesta, pero aquí está lo que no es exageración, lo que no puede descartarse por paranoia o exceso de imaginación.
Aquí están los hechos concretos, documentados, verificables, sobre lo que los Simpson nos dijeron sobre los próximos meses. En 2015, en el episodio Paths of Glory, los escritores construyeron una trama sobre automatización, sobre máquinas reemplazando trabajadores humanos, sobre ciudades enteras siendo reestructuradas por culpa de la inteligencia artificial. En aquel momento, la inteligencia artificial todavía era tema de ciencia ficción para la mayoría de la gente. Hoy, en 2026, estamos viviendo exactamente eso. Empresas despidiendo en masa, funciones que existían desde hace décadas siendo automatizadas en semanas, trabajadores calificados descubriendo que sus habilidades ya no valen nada porque una máquina hace lo mismo en segundos, gratis. Los Simpson mostraron eso, y nadie lo tomó como advertencia, todos lo tomaron como chiste. En 2010, en un episodio que pocos recuerdan por su nombre pero muchos recuerdan por la escena, la familia Simpson aparece en una larga fila para recibir alimentos básicos distribuidos por el gobierno. Las estanterías de los supermercados están vacías, los precios son imposibles, y las personas en las filas no son personajes caricaturescos, no son los exagerados habitantes de Springfield. Parecen normales, parecen reales, se parecen a ti, se parecen a mí. ¿Recuerdas 2020, 2021, 2022? Las estanterías vacías, la inflación galopante, la crisis de abastecimiento. Eso ya ocurrió, eso ya fue cumplido. Pero el episodio no termina ahí. El episodio termina con algo más. Termina con una secuencia que todavía no ha ocurrido, que está, según el patrón, programada para suceder entre 2025 y 2026. Y te voy a contar qué es ese algo más. Pero antes de eso, necesitas entender por qué 2026 es diferente de todos los demás años que los Simpson predijeron. Existe una cosa que los estudiosos del programa han notado, una cosa que separa las predicciones casuales, las coincidencias estadísticas, de las predicciones intencionales, de las advertencias deliberadas. Esa cosa es lo que los investigadores llaman un cluster, un agrupamiento. Cuando los Simpson predijeron a Trump en el año 2000, fue un episodio aislado con una referencia puntual. Cuando predijeron la pandemia en 1993, fue un episodio aislado con una trama específica. Predicciones singulares, puntuales, episodios que podían descartarse individualmente como casualidad. Pero 2026 no es así. 2026 tiene un clúster, un agrupamiento de referencias en múltiples episodios, múltiples temporadas, múltiples personajes, múltiples contextos, todos apuntando al mismo periodo, como si los escritores estuvieran construyendo un mosaico, como si pieza a pieza a lo largo de décadas hubieran estado ensamblando una imagen, y la imagen completa solo aparece cuando lo ves todo junto, y cuando lo ves todo junto, lo que ves da miedo. Lo que los Simpson sugieren para 2026 no es un evento singular, no es una elección, no es un virus, no es una caída del mercado. Lo que sugieren es algo mayor, algo sistémico, algo que afecta no a un país, no a una región, sino a la estructura entera del mundo tal como lo conoces. Hablan de una ruptura de confianza, una ruptura entre las personas y las instituciones que las gobiernan, entre los ciudadanos y los sistemas que crearon para organizarse, entre lo que fue prometido y lo que fue entregado. ¿Te suena familiar?